Continuamos en Sur FM, la radio del sur de Fuerteventura, 11:56, 56 minutos por encima de lo que me hubiese gustado hacerlo y pedirle disculpas a la candidata del Partido Popular porque a las 11 de la mañana hemos previsto esta entrevista y se ha retrasado 56 minutos. Esa escaleta que usted sabe, como periodista que es, lo que cuesta conseguirla. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, la verdad es que sí, y por eso antes abronqué al anterior, lo sé. porque yo he trabajado en radio y sé lo que es estar al otro lado de la barrera y no se me olvida. Bueno, consejera, si le parece, empecemos haciendo una cronología de lo que ha sido la legislatura, esta 19-23, yo no sé ni cómo calificarla, sinceramente, porque empezó de una manera, siguió de otra, y ahora estamos de otra. Y si le parece, desde punto de partida, lo hacemos cuando abandonan o creen que tienen que irse por dignidad política del Cabildo Insular de Fuerteventura. Bueno, un día el presidente nos llama a su despacho y dice que ha cesado a los consejeros de coalición sin más explicación, sin más diálogo, y que ha repartido todas las áreas pues entre Juan Nicolás Saavedra y el señor Sergio Lloret, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos un poco sorprendidos, bueno, primero porque no entendíamos el cese de otro partido político y segundo porque el socio que pretendía que se quedara en el pacto estaba absolutamente ninguneado en el sentido de, oye, ustedes se quedan aquí, hacen lo que yo diga, el Consejo de Gobierno va a quedar empatado y en ese empate el presidente tiene voto de calidad y por tanto, bueno, ya hablaremos del reparto de áreas, un poco menos que gánenselas, ¿no? Nosotros entendimos desde ese minuto que el Partido Popular había dejado de ser importante en el grupo de gobierno, que el interés general había dejado de ser importante en el grupo de gobierno, que bueno, ya los presupuestos estaban hechos y solo quedaba un trámite que era pasar por el Consejo de Gobierno. Al saber que el Consejo de Gobierno entraba en una situación de inseguridad jurídica, si nosotros abandonábamos, le mandamos un escrito al presidente que siempre me lo ha echado en cara, ¿no? Y ese escrito decía que no nos echara porque venía una cuestión muy importante al Consejo de Gobierno, que era el presupuesto. Después de 2 informes, tanto del secretario general del Pleno como de la propia delegación del Gobierno en Canarias, diciendo que efectivamente el Consejo de Gobierno está mal conformado o que no está respetándose el quórum con las 2 únicas personas que están en el Gobierno, hoy más que nunca se ve el tamaño de la responsabilidad que asumimos los consejeros del Partido Popular a quedarnos hasta el momento en el que el Consejo de Gobierno dio luz verde a los presupuestos. Y luego en Pleno también apoyamos los presupuestos porque eran nuestros presupuestos. Y por tanto, nosotros lo que no íbamos a hacer era un juego de comparsa, ¿no? Nosotros no íbamos a estar allí aplaudiendo lo que el presidente quisiera traer al Consejo de Gobierno y solo por un sueldo. O sea, muchas veces los ciudadanos dicen, ustedes están en la política por un sueldo. Bueno, pues nosotros nos hemos ido sin paro, como se va la gente normal de su trabajo. La gente renuncia a su trabajo y no tiene paro, pues los consejeros también. Y demostrando una vez más que nosotros lo que nos importa es, nosotros no entramos para hacer la misma política que se venía haciendo en Fuerteventura en los últimos 15 o 20 años, entramos para hacer las cosas distintas. Creo que lo hemos demostrado en estos 22 meses, pero también cuando estuvimos en la oposición, porque tuvimos una oposición que la gente lo recordará, constructiva. En propuestas, en soluciones, en positivo y criticando lo que estaba mal, apoyando y aplaudiendo lo que se hacía bien, que eran también algunas cosas y hay que reconocerlos y a mí no se me caen los anillos. Y por tanto, bueno, pues en ese momento decidimos salir del grupo de gobierno el 22 de diciembre y creo que el tiempo nos ha dado la razón porque mira cómo está la Fuerteventura de hoy. ¿Les tocó a ustedes el gordo el 22 de diciembre, digo? Sí, el 22 de diciembre mientras algunos cantaban el gordo, nosotros anunciábamos nuestra salida del grupo de gobierno porque por la mañana habíamos ido a ese Consejo de Gobierno, habíamos aprobado los presupuestos y nuestra sorpresa fue además que la asesoría jurídica, bueno, la secretaria general técnica del Consejo de Gobierno nos había advertido por escrito que el presidente había hecho un escrito amenazándonos que si no íbamos al Consejo de Gobierno nos iba a sancionar. Bueno, es que esto son cosas que en un grupo de gobierno, es que no nos podíamos quedar, porque en un grupo de gobierno una parte no amenaza a la otra. Cuando tú pretendes que otro grupo se quede en un grupo de gobierno, en esas 2 semanas que pasaron desde que Coalición Canaria lo cesa el presidente hasta el 22 que nos vamos, yo por lo menos no tuve ni una sola llamada del presidente, pero es que mi portavoz tampoco. Así no se puede gobernar y nosotros creemos
que no era el momento, era el momento de irnos ese 22 de diciembre. Se le achacaba por parte del presidente, por Sergio Lloret, que salían corriendo a las faldas de Coalición Canaria. Has comentado que no, que evidentemente es por o rigor político o por conciencia política, ¿no? Porque el ninguneo ya no se podía sostener, ¿no? Estás diciendo que en esas 2 semanas no hubo ninguna llamada. Es que como AMF no está acostumbrado a respetar la palabra que da, nosotros firmamos un pacto con 3 fuerzas políticas, no con una. Firmamos un pacto por la estabilidad, que se rompió, y firmamos un pacto por el interés general de los ciudadanos, que quedó relegado a un tercer plano. Y por tanto, nosotros, al no existir ninguno de los compromisos que habíamos asumido como grupo de gobierno, teníamos que irnos. Lo que pasa es que yo los entiendo, porque ellos están acostumbrados, y creo que en recientes declaraciones han dicho que no tienen ideología, ni principios, ni que les da igual unos que otros. Nosotros no nos da igual unos que otros, no nos da igual quedarnos por quedarnos y estar por estar. Ha comentado en Pájaro, por lo menos Coalición Canaria, que ha marcado una línea roja que con AMF ni Pedro Armas no. ¿El Partido Popular para los próximos 28 de mayo tiene alguna línea roja o no? Sí, nuestra línea roja es que hay que respetar a la lista votada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. El aprendizaje de esta legislatura tiene que ser que en el Cabildo de Fuerteventura se respete la lista votada. ¿Por qué? Los electores tienen que saber que una persona que gana un voto más es la persona que toma posesión como presidente o presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Eso pasó esta legislatura. La lista más votada fue la señora Lola García y tomó posesión. Y el mismo día que tomó posesión, 3 partidos, AMF, Nueva Canarias y Podemos, en este caso Nueva Canarias y AMF iban juntos, y PSOE, censuraron a la lista más votada. Y de esos barros, estos lodos, ¿no? Nosotros asumimos también nuestra parte de responsabilidad, porque el señor Acosta se queda en minoría y se queda sin un gobierno estable. Y por tanto se conforma una nueva mayoría. El señor Acosta decide irse, de hecho, y renuncia a su puesto de portavoz de la oposición. Le tocaría haber hecho el juego de líder de la oposición y no lo quiso asumir. Y se fue al gobierno de Canarias y por tanto había que conformar un nuevo gobierno y darle estabilidad al Cabildo de Fuerteventura, y es donde entró el Partido Popular. Pero desde luego lo que yo creo que a partir del 28 de mayo, si soy la lista más votada, espero que el resto de formaciones políticas me llamen para conformar gobierno, un gobierno estable para la isla de Fuerteventura. Pero si no lo soy, tienen los consejeros que la ciudadanía nos otorgue para conformar un gobierno estable, esté quien esté. Tanto si nos interesa pactar, porque el proyecto de isla es compartido, o contando con nosotros para los grandes temas de la isla de Fuerteventura, como pueden ser el agua, la vivienda o el transporte, que son auténticas urgencias básicas hoy de la isla de Fuerteventura, para, desde la oposición, aportar lo que se pueda y sea constructivo para la ciudadanía. El tema del agua, yo creo que ya es sangrante. Estuvo la manifestación, que seguramente le llevo las imágenes, donde estuvo Sur FM el día 22 de abril, la gente hastiada, harta, otra vez parece que vuelve a romperse otra vez el tema de la herradura. Se habla de boicot, ya se está hablando de que hay boicot en el tema del agua, que no es normal esa rotura. ¿El Partido Popular qué pretende hacer con este tema? Bueno, primero que todo, darle a todos los vecinos del sur de la isla de Fuerteventura nuestro más sincero cariño, porque yo no soy de las políticas que va a prometerles una solución en 2 semanas. No van a tener agua en 2 semanas. Quien les prometa eso creo que está faltando flagrantemente a la verdad y también al respeto de los ciudadanos que llevan mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo 39 años. Cuando yo tenía 6 años, mi madre en el Cotillo me metía en un barreño de agua y con un casito chiquitito de calentar la leche me bañaba. Tengo 39 años y el otro día en mi casa de Playa Blanca me tuve que bañar metida en un balde de agua y con un casito me lavé el pelo. Es decir, esto no es nuevo. El problema del agua no es nuevo. Es verdad que se ha agravado. ¿Por qué? Pues porque Fuerteventura ha crecido mucho en los últimos años en población y las infraestructuras no han ido aparejadas al ritmo del crecimiento poblacional. Pero es que ahora tenemos un problema que no es solo de incremento de caudal, es que cuando incrementamos caudal se rompe la tubería, y es que el centro de producción, el principal centro de producción está en Puerto Rosario, y desde Puerto hasta el sur se pierde el 50% del agua que se produce, es decir, también hay fugas. Por tanto, las soluciones no van a ser fáciles
Y la hoja de ruta está clara. La hemos consensuado todos los partidos políticos que se sientan en el Cabildo de Fuerteventura, los 23 consejeros. Se llama Plan Insular de Consumo de Abastecimiento de Agua Domiciliario, que es el PICABA. Y por tanto, ahí hay 220 millones de euros que ejecutar en obras, en el depósito de la herradura, la impulsión, para hacer una nueva depuradora en el sur, para lo cual hay que conseguir suelo, para ese plan de regadíos que el otro día aprobamos en el Cabildo de Fuerteventura en un pleno extraordinario que convocaba, en un pleno ordinario, perdón, el pleno normal de final de mes, ¿no? Donde van 13 millones de euros. Pero aquí la gente tiene que saber que el Cabildo de Fuerteventura solo ya no va a poder solucionar el problema, porque son 220 millones de euros a ejecutar en 4 años. Que el Cabildo de Fuerteventura no tiene 220 millones de euros para ejecutar, con lo cual vamos a necesitar de la mano amiga del gobierno de Canarias, o sea, necesitaremos de un gobierno que sea menos sectario que el que tenemos hoy, que no ha venido a Fuerteventura para absolutamente nada, por el simple hecho de que porque aquí gobernaba una sigla distinta de la que gobernaba en Canarias, y esto lo he sufrido yo en primera persona como consejera de turismo. Alguna feria está, hombre. Hombre, para las fiestas y el fanfarria está muy bien. Wow. Pero aquí tenemos una lista de dependencia que es la peor de toda Canarias. Hoy se han denunciado que no tenemos médicos internistas, que nos seguimos trasladando, que AFA tiene una lista de espera de 96 pacientes para tratarse con Alzheimer. O sea, la realidad de esta isla es tremenda, como para tener un gobierno de Canarias de espaldas a la ciudadanía. Y también un gobierno de España que sea sensible con esta problemática y que nos ayude a ejecutar obras. Es decir, que podamos conveniar que nosotros ejecutamos unas obras, el gobierno de Canarias otras, el Estado otras, y entre las 3 administraciones saquemos este problema adelante. Pero para eso también hay que eliminar de la ecuación algo importantísimo, y es la crispación que existe hoy en la política. Sí. Desde luego, el Partido Popular no va a ser partícipe. Hoy soy contundente en el discurso porque no me gusta que engañen a la gente. Pero si mañana soy presidenta, lo primero que haré será sentar a los 6 alcaldes de Fuerteventura, que son el 40% del consorcio de abastecimiento de agua, al gobierno de Canarias resultante de las urnas, al gobierno de España, que no es de mi partido, pero sentaré a la senadora y a los diputados del Partido Socialista para que nos ayuden a ese cometido, y así también a la delegación del gobierno, en una reunión que no va a haber periodistas, una reunión con técnicos y con personal de la administración, para que entre todos desatasquemos este problema y podamos dotar de fondos en aquellas obras que cataloguemos. ¿Cuál es importante? 1, esta; 2, esta; 3, esta. Y entre todos podamos, repito, llegar a un acuerdo y que podamos solucionar en el plazo de 1 año, año y medio, las obras principales y prioritarias que están contempladas dentro de ese PICABA. Algunas no están ni siquiera redactadas. Dense cuenta que de 220 millones de euros solo hemos ejecutado 11 millones en 4 años. Así que si la solución no es la que yo propongo sobre la mesa, los cantos de sirena yo creo que tampoco lo van a hacer. ¿Opinas? ¿Crees que no ha habido altura de miras con el tema del agua en Fuerteventura, que siempre es el y tú más, y tú más, y tú más? Miren, yo les animo a que busquen la hemeroteca del año 2019, 20 y 21. Cuando el Partido Popular estaba en la oposición. Llevamos reclamando un pacto por el agua desde la legislatura pasada. Un pacto que haya lealtad también con los portavoces de la oposición. Porque lo que no se puede hacer, y a mí me disculparán, es continuamente citar a los alcaldes para ruedas de prensa presidenciales. Porque los alcaldes se cansan. Porque el juego político es tremendo en esta isla. Y triste. Porque estamos jugando con una necesidad básica como el agua. Y por tanto, yo por eso digo, mira, yo citaba a los concejales de turismo cada 15, 20 días y no iba a la prensa. Es porque estábamos sentándonos a trabajar, porque había cosas que había que coordinar. El plan de sostenibilidad con el que conseguimos 9,3 millones de euros de los fondos Next Generation para esta isla, se hizo con todos los ayuntamientos. Y cuando fuimos a hacernos la foto, se llamó a todos los ayuntamientos. Yo creo en la lealtad institucional para solucionar los problemas. Porque de otro modo, lo que estamos haciendo es crear otro problema más. A mí no me importa que las medallas se las lleven los demás. Yo creo que la ciudadanía de la isla es más lista de lo que algún político se cree. Bueno, también podemos hablar acerca del balance que se realizó estando usted de consejera de turismo, ¿no? Porque lo comentaba estando en la oposición y lo hacía, ¿no? Es decir, no puedes llevar presidencia y turismo, no, sino directamente tienes que centrarte en lo que es turismo puramente y duro, porque vivimos de ello, ¿no? Efectivamente, yo
Hay consejerías que requieren de un consejero entregado al máximo a sus responsabilidades. Hay otras que te permiten porque dentro de las áreas son políticas transversales. Por ejemplo, educación y juventud, pues es muy transversal. Incluso podríamos añadir en el paquete deporte, aunque en esta isla es tan grande para la actividad deportiva que ese consejero, pues como Claudio, que se dedicaba íntegramente al deporte, ¿no? Y yo creo que hay una consejería, turismo, tiene que haber un consejero dedicado 100% a la actividad turística. Primero, porque aunque tenemos gerente, el gerente al final es una figura que no es política, es técnica. Y el político tiene una figura que es la de tener que atender y filtrar todo eso que tú tienes en tu cabeza para realizar un modelo de isla. O sea, digamos que el político es el que diseña el paraguas sobre el que se va a mover la política y los técnicos que están debajo del paraguas, y es el político el que tiene que filtrar las reuniones para que luego los técnicos, de lo que sí encaja dentro de ese modelo y dentro de ese paraguas. Y luego los técnicos, incluyendo al gerente, es el que tienen que darle forma jurídica y técnica a esos expedientes para que marchen. Al no tener ese filtro, descansa todo sobre funcionarios o sobre técnicos. Y yo no creo que eso deba de ser así. Por tanto, creo que tenemos que tener un presidente dedicado a tener una visión de isla que sea capaz de conectar a consejerías en políticas que son transversales. El turismo lo es transversal en todo. El turismo afecta a la cantidad de residuos que genera la isla de Fuerteventura. El turismo afecta a la sanidad porque hay muchos pacientes o turistas que terminan siendo pacientes de nuestra sanidad porque aquí se ponen malos por lo que sea, desde una insolación, lo más básico, hasta desgraciadamente ahogamientos, que también los tenemos en nuestras costas, ¿no? El turismo afecta a las carreteras, usan nuestros recursos públicos y por tanto o al medio ambiente, porque causan pues más desgaste, por así decirlo, en el tránsito que generan sobre museos, no ya sobre el medio ambiente, sino sobre museos. Es decir, todo esto hay que evaluarlo y tenemos que tener un presidente, en este caso una presidenta, que tenga una visión de isla, que sea capaz de sentar a varios consejeros, generar un proyecto común entre las consejerías y transversal, y luego tener consejeros dedicados a áreas concretas. Y concretamente, en estos momentos, aguas y turismo tienen que tener consejeros dedicados 100% a esa actividad. Antes de seguir hablando de más temas, el tema del Dreamland lo digo porque le preguntaba a la anterior entrevista y me decían que por culpa de Coalición Canaria se va el Dreamland a Gran Canaria, cuando yo le comentaba que había 5 alternativas más y que el promotor quería nada más que enfrente de las dunas. Pero es que, vamos a ver, el interés insular está aprobado. El trámite continúa y ya no es un trámite político, es un trámite técnico, ¿vale? El 22 de noviembre se produjo una votación en la isla de Fuerteventura, donde los partidos que sustentaban el anterior gobierno volvieron a ponerse de acuerdo para sacar adelante el Dreamland, el interés insular para el Dreamland, que fue Partido Socialista, Nueva Canarias AMF, Sandra Domínguez y Podemos. Votaron sí a la declaración de interés y la declaración de interés sigue porque el promotor no ha renunciado a esa declaración de interés, con lo cual si el promotor no ha renunciado a la declaración de interés, lo que va a pasar ahora es que los organismos se van a ir pronunciándose. ¿Qué ha pasado? Que un técnico que no es del partido, de un gobierno del Partido Popular, concretamente es un gobierno del Partido Socialista, Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, le ha dado, pues como dice mi padre, 2 jaquimazos. O sea, claro, uno es un informe técnico y otro es un informe jurídico. Un informe medioambiental, diciendo que la ubicación propuesta por el promotor no es medioambientalmente viable, y otro técnico, pues diciendo las características de ese expediente, la tramitación de ese expediente. Y ahora se tienen que pronunciar con todas las opiniones de ciudadanos que hemos alegado, partidos políticos, transición ecológica y todos aquellos a los que se les haya pedido que se pronuncien. El órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura tiene que emitir informe. Pero eso yo no formo parte ni el Partido Popular ni ninguna otra fuerza política. Es un órgano independiente conformado por técnicos que tienen que emitir un dictamen. El voto favorable de esos partidos políticos ha permitido que esto siga su trámite, y ahora ese dictamen del órgano ambiental será favorable o desfavorable. Pero eso no tiene nada que ver ya con la política. Lo que pasa es que aquí se está jugando a
poner a unos partidos como defensores del empleo y la diversificación frente a otros partidos como obstruccionistas de esa supuesta diversificación. Miren, lo que fuimos a votar el día 22 de noviembre en el Cabildo de Fuerteventura fue una cosa muy clara. Y es qué modelo de isla queremos en Fuerteventura. ¿Por qué? Porque cuando usted vota una declaración de interés insular, tienes que poner en una balanza lo que tú quieres para Fuerteventura. Y el promotor proponía en un suelo no antropizado, lejos de todos los recursos y servicios que ofrecería un suelo cercano a Corralejo, un suelo en el Parque Holandés o un suelo en otras ubicaciones de Fuerteventura, ahí pues llevar el agua, llevar la electricidad, generar un impacto que cuando empieza desde la carretera hasta que termina hay 440 metros del parque natural, donde además se genera una red de miradores. El que se ha leído el proyecto, y yo lo he hecho página por página, y tiene creo que 700 y pico páginas, y yo he tenido la paciencia de leerme cada una de esas páginas. Paciencia, ¿eh? Bueno, pero es mi trabajo. Sí, por supuesto. Ahí proponen una red de miradores. Por tanto, el paisaje hasta para ellos era importante. Es verdad que los miradores que proponían eran de acceso público, no cobraban por ir a los miradores, pero bueno, cobra especial importancia el paisaje. Y nosotros lo que dijimos es, estamos de acuerdo con el proyecto, queremos que el proyecto se quede en Fuerteventura, nos parece interesante que aunque sea un parque temático dedicado a la industria del cine, donde además se puedan producir películas o postproducir en este caso, pero no en la ubicación propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del paisaje. Y el que no crea que vivimos del paisaje, les animo a que miren las encuestas de satisfacción turística que cuelga Promotur, que es un órgano que continuamente hace encuestas de satisfacción al turista. Nos eligen por las playas, por el sol, por la tranquilidad y por los paisajes de Fuerteventura. Es algo que el cliente está pagando y evidentemente no cuesta lo mismo una habitación con vistas al patio que una habitación con vistas al mar. Por lo tanto, el paisaje cuesta dinero. Y nosotros le hemos dicho, es un negocio privado. Puede tener un riesgo empresarial. Y el riesgo empresarial es que la empresa quiebre. ¿Qué pasa si eso se queda ahí, en medio de la nada, con un negocio quebrado? Eso fue lo que yo fui a votar. Y yo digo que el riesgo no merece la pena. Porque esta isla tiene ubicaciones y suelos cerca de servicios que podamos implementar las industrias complementarias al turismo. Y por tanto, ese es el modelo de isla en la que creo. Creo que todo el mundo además lo entendió perfectamente y ese es el miedo que tienen. Que la gente haya entendido perfectamente el mensaje del Partido Popular. Otra de las cuestiones que podemos hablar es el tema de estar ahora mismo con 2 consejeros en el Cabildo Insular de Fuerteventura que dicen que se puede hacer, que se puede llevar y se lleva perfectamente, pero se ha visto paralizada varias obras. Una de ellas ha sido la pista de atletismo de Corralejo. El Partido Popular sacaba una nota de prensa, creo que fue en el día de ayer, alegando este tema. ¿Cómo está todo ello? Bueno, pues ha sido muy complicado esta legislatura sacar obras, bueno, esta y todas, porque todo va a parar a servicios transversales del Cabildo y me supongo que los 23 consejeros que este año por primera vez todo el Pleno ha gobernado. Sí, hay que caer en esa cuestión que todos los 23 hemos sido consejeros de gobierno y en Pájara también. Y creo que en La Oliva, También, ¿no? Y creo que en La Oliva. Bueno, se ha dado una legislatura típica, ¿no? Sacamos adelante obras. Es verdad que las obras se encuentran con traspiés. Siempre el proyecto pues hay que adaptarlo, hay cosas que no encajan. Esta en concreto pues se da cuenta cuando mueven la tierra de que hay que hacer un reajuste del proyecto y que ese reajuste lleva dinero aparejado, ¿no? Bueno, pues desde que se dan cuenta hasta hoy el presidente no se ha sentado con la técnico que tiene que firmar ese reajuste del proyecto para desatascar esto. Pero es que lleva 4 años prometiendo acampadas, la renovación de los parques naturales, el plan territorial para las energías renovables, que yo era tan reacia a que no tuviéramos discurso, que eso motivó que junto con la residencia de mayores de Gran Tarajal, que también lleva un año parada dentro de sus consejerías y es un servicio básico esencial para el sur de Fuerteventura, pues todo eso motivó una comisión de seguimiento del pacto en febrero del año pasado, pero no hubo resultados. Por eso digo que, bueno, hay cosas que se quedan, ¿no?, entre los grupos de gobierno, pero sí que es verdad que viene a darnos la razón. 2 personas no pueden gestionar un cabildo
y la irresponsabilidad de seguir al frente de la presidencia del gobierno, cueste lo que nos cueste a los majoreros, yo creo que lo vamos a pagar en el próximo año y medio, porque estos son muchos desaguisados juntos, y el próximo gobierno que entre, cuando yo sea presidenta, entiendo que voy a tener, primero que todo, que convalidar todos los actos de Consejo de Gobierno que sean convalidables y que no para no ocasionar un perjuicio mayor, y atender el requerimiento de la delegación del Gobierno para que no nos declaren nulos de pleno derecho los actos en los que no haya quórum. ¿Qué proyecto le ha faltado por hacer a Jessica de León o al Partido Popular? ¿Qué proyecto, qué obra le hubiese gustado haber sacado antes de salir del gobierno? Bueno, pues mucho. Nosotros, mira, para que los ciudadanos se hagan una idea, ¿no? Llevábamos turismo, llevábamos artesanía, comercio e industria, deportes, educación y juventud. Bueno, en turismo, esos 9,3 millones de euros de los fondos Next Generation están retenidos continuamente por el Gobierno de Canarias, porque siempre hay alguna subvención que devolver, porque no se ha materializado, porque, bueno, pues un año y medio después de la concesión de los fondos todavía no nos han ingresado. El único cabildo al que no. Por eso hablaba antes del sectarismo. Porque no me creo que nosotros seamos el único cabildo de toda Canarias que tenga una subvención que devolverle al Gobierno de Canarias. No me lo creo. Y les reto a que me lo demuestren. Pero bueno, como aquí gobernaba el Partido Popular, no vamos a darle nada a esa chiquita, vaya a ser que nos gane las elecciones, que es lo que pasa, ¿no? Entre tanto, pues los servicios, por ejemplo, ¿no? Teníamos presupuestados dentro de esos 9,3 millones de euros, 3,5 millones de euros para mejorar los servicios de playas de todos los municipios de la isla, que fue un proyecto que realizamos junto a todos los consejeros de playas y de turismo del Cabildo, sin foco, sin prensa, haciendo un inventario de todos los bienes que tenían las playas y también de las deficiencias, y de fruto de ese trabajo entre todas las administraciones pudimos hacer un pliego de condiciones que se ha quedado esperando los fondos y que está en contratación del Cabildo de Fuerteventura para dotar a todas las playas de mayor accesibilidad, de puntos de residuos, de chiringuitos, de que esos chiringuitos sean sostenibles, de que no viertan nada de agua al mar. Bueno, pues ese proyecto se quedó ahí. Se quedó un proyecto que era Fuerteventura Destino Starlight, que me hubiese gustado poner que sé que voy a tener que poner en práctica en la próxima legislatura a partir del 28 de mayo, que es crear una red de senderos celestes y promocionar nuestros cielos para crear un producto turístico más aparejado al sol y la playa, porque queríamos crear esa senda de las estrellas, ¿no? Que el sol es una estrella, pues en sitios como La Pared, que ya está cobrando importancia para ver las puestas de sol, pues crear infraestructuras aparejadas al embellecimiento de la pared primero, porque entrar por la pared da miedo, ¿no? Y luego llegar hasta el punto en el que vean una puesta de sol, también un amanecer por la cara de Sotavento, bueno, pues crear infraestructuras y levantar todo nuestro patrimonio que lo tenemos en el suelo y ponerlo en valor, la punta de Jandía, el mirador de Morro Velosa, rehabilitar lo que teníamos consignados en el presupuesto, poco más de 1 millón de euros para ponerlo en marcha y luego abrir una infraestructura aparejada a ese gran vista que nos identifica a todos, ¿no? Esa Fuerteventura desnuda que a mí particularmente me encanta, y cuando voy al exterior y cuando iba a las ferias a promocionar Fuerteventura siempre les decía a todo el mundo que bueno, que estaba muy bien que se encantaran por la playa, pero que la verdadera esencia de Fuerteventura estaba en el interior, porque pocas veces se ve un paisaje tan árido donde la gente tenga que contar una historia de supervivencia, ¿no? Aparejada a la astronomía, a todo lo que tiene que ver con el viento, cómo supieron aprovechar el viento, la poca agua que existía, todo eso que da una experiencia al turismo. Por eso digo que todo eso estaba programado ya para salir dentro de ese plan estratégico para Fuerteventura de 22-26, que por cierto el nivel de ejecución alcanzó un 74%, porque muchas veces nos decían los empresarios, vale, los planes siempre no es el primer plan que nos presentan, consejera, los planes siempre se quedan por el camino. Pues tengo que decir que en apenas 2 años conseguimos un 74% de ejecución y quedaba ese 25% resultante, que es todos estos proyectos, que son muchísimos y que no es fácil, porque es una industria en la que tienes que ir enganchando a pymes con autónomos y conseguir un mismo discurso. Pero si se fijan, yo entré en la consejería en marzo y decía, la verdadera estrategia para diferenciarnos del resto de isla es el binomio turismo-deportes, y rápidamente ese discurso ha ido calando en el sector empresarial,
En el sector en el sector público, en este caso en los ayuntamientos, y el propio Cabildo ha ido diseñando una dinámica de que toda actividad deportiva, cultural, es también una actividad que puede generar un ingreso complementario atrayendo a sus turistas, ¿no? Y por tanto yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, avanzar en gasto turístico, avanzar en calidad turística, y de eso también pues tenemos mucho que hablar en la zona sur de Fuerteventura, ayudando a este ayuntamiento a que recepcione las zonas turísticas con una mesa técnica que pueda, pues alejado una vez más de los focos, pueda dar resultados en el plano legislativo, que pueda haber una suerte de directrices emanadas desde el Cabildo, recomendaciones, si así lo prefieren, con una persona a la que yo creo que este ayuntamiento también le tiene mucha fe, que es esa parte técnica del Cabildo Insular de Fuerteventura, ponerla a disposición de toda la parte técnica y hacer jornadas de formación si fuera necesario para encauzar todos esos planes parciales que se han quedado por el camino y que afectan tanto a la parte turística perdiendo calidad como la parte residencial, esa turistificación o residencialización que han sufrido algunas de las zonas turísticas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una reflexión también que hacer en el marco del Gobierno de Canarias con esa ley de renovación turística que ya cumple 10 años y que quizás con pequeños cambios legislativos pudiéramos avanzar pues en municipios como este en Pájara. Al igual que yo creo que también se debería de actualizar el tema porque creo que hay una ley de modernización de zonas turísticas, que aquí en Pájara creo que nos ha usado mucho, ¿no? El Guillermo Rojable, ¿no? Eso es lo que acabo de complementar. Muy importante. Pero no puede ser entre la confrontación público-privada. Correcto. Es verdad que esta legislatura, cuando yo entré, se produjeron mesas de debate y foros empresariales donde se habló de esto, de las que me fui. Y me fui por una sencilla razón, porque yo vi a 2 personas prometiendo un plan de embellecimiento de 15 millones de euros y miren, los políticos tenemos 2 cosas, credibilidad y trabajo. Y cuando pierdes la credibilidad, por mucho que trabajes, nunca más te van a creer. Y yo soy muy consciente de que la recepción de las urbanizaciones es competencia única y exclusivamente del ayuntamiento. Y donde yo puedo ser útil, como presidenta, voy a ser útil. Pero no puedo asumir una competencia que no es mía. Una vez recepcionada, el Cabildo se puede poner a disposición del Ayuntamiento de Pájara en todo lo que necesiten y conveniar todos los servicios que necesiten para ejecutar, cediendo fondos o ejecutando obras. Pero yo no iba a poder, como consejera de turismo, responder a un compromiso que se hizo en una mesa y yo mi credibilidad no la pongo en juego, porque yo no le doy patadas para adelante a las soluciones. A mí me gusta trabajar sobre cosas que se puedan ejecutar y compromisos que yo pueda ejecutar, pero no me gusta engañar a la gente, y lo digo honestamente, no porque estemos en campaña electoral. De hecho, no participé en ninguna reunión más y lo hice saber, el motivo de por qué no me sentaba en ninguna mesa más a proponer este tipo de inversiones que no íbamos a poder materializar. Otro de los aspectos importantes, consejera, es el tema de la vivienda. Es un aspecto fundamental en la de Fuerteventura. El Oasis Wildlife lo comentaba, no conseguimos trabajadores para la zona sur por el tema de la vivienda. Seguramente en la zona norte también pasa exactamente igual, en la zona más al sur otro tanto lo mismo. ¿Qué pretende hacer el Partido Popular con el tema tan acusante, con el tema de la vivienda a partir del 28 de mayo? ¿Qué propone a los vecinos? Bueno, pues nosotros desde el año 2019 propusimos al entonces presidente un consorcio de la vivienda. Y explico por qué. El Cabildo no tiene ni una sola competencia en materia de vivienda, igual que tampoco las tiene en agua, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos es consorciar la competencia. Esto significa que los ayuntamientos nos ceden su parte de la competencia, que básicamente consiste en poner suelo y en volver a adjudicar las viviendas de protección oficial, que de esto nadie habla, que están vacías o ocupadas. Estas segundas adjudicaciones no se dan en los municipios que tienen viviendas en régimen de protección oficial, porque no hay técnicos dentro de los ayuntamientos para gestionar la vivienda. Entonces lo que nosotros proponemos es dotar de personal, crear esa figura jurídica que se llame consorcio de la vivienda, tener personal, poner recursos propios del Cabildo de Fuerteventura
a gestionar esas competencias de los cabildos, de los ayuntamientos, que los ayuntamientos se dan suela y con el Gobierno de Canarias crear una línea de avales tanto para las personas que tengan escasos recursos, para los jóvenes, así como para las personas que incluso tengan un suelo, poder habilitarles una suerte de créditos blandos que puedan gestionar con sus bancos en el momento tan crucial en el que estamos, ¿no? Esa política de avales se está implementando en comunidades como Madrid o como Andalucía, y yo creo que, y además es una de las propuestas de nuestro candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, por el Partido Popular, y nosotros queremos que el Gobierno de Canarias también participe de ese consorcio para rehabilitar vivienda, comprar vivienda, para poner y construir vivienda nueva, y yo creo que eso en el sur de Fuerteventura es más que evidente hoy, la falta de vivienda, ¿no? Es una necesidad imperiosa de todas las zonas turísticas en general, pero también de la población en Fuerteventura. Lo que nosotros no podemos hacer es perder talento, perder personal cualificado que ya han formado los propios hoteleros gastando sus propios recursos, y que cuando lleguen a encontrar una vivienda se vayan porque su casero ha subido el precio y tengan que irse a otros lugares a trabajar, perdiendo así a ese personal que ya ha sido formado y adaptado a las dinámicas de los hoteles, yo me parece, o de los restaurantes o de las empresas asociadas, ¿no? Yo creo que Fuerteventura tiene esas tres demandas fundamentales, ¿no? Para el Cabildo de Fuerteventura, repito, aguas, transportes, que también afecta, aislando aún mucho más al sur con esa doble insularidad, y materia de viviendas, y por tanto yo creo que son las tres cuestiones en las que nos vamos a concentrar desde el Partido Popular cuando alcancemos la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, porque todo el que venga a prometer, yo he visto, a mí me gusta, recuerdas que antes te dije que me leí un expediente de 700 y pico páginas, y yo me autoexijo muchísimo, y de lo que no sé intento saber, y siempre intento, pues asesorarme a través de las personas que saben, ¿no? Yo, el agua, pues intento siempre tener un técnico de referencia, ingeniero. En materia legislativa, pues intento siempre contrarrestar opiniones, ¿no? En esto, yo siempre digo que tenemos que avanzar en soluciones, pero soluciones reales. He visto otras campañas donde la gente promete pues obras faraónicas que no dan respuesta a ninguna necesidad vital de la isla de Fuerteventura, y de eso hemos llegado a esto. Y hay otra generación, que es la mía, que habrá otro lenguaje distinto, que es el lenguaje de la sostenibilidad, es el lenguaje de la conservación, es el lenguaje de la digitalización, de acercar servicios a través de la formación, reduciendo una brecha digital, acercando la administración, porque a veces no tenemos que ir a nuestra tenencia de alcaldía o a la oficina de atención porque nuestra administración sea capaz de ofrecer esos servicios digitales al ciudadano, llámese el trámite de solicitud de becas, llámese cualquier otro, pero para eso también hay que formar a la población residente en todos esos pasos que van avanzando, ¿no? la administración. Y yo creo en esa nueva generación que viene pisando fuerte en la isla de Fuerteventura, que está formada, que es crítica con sus gestores políticos, que quiere coherencia, que quiere una Fuerteventura donde se resuelvan sus principales necesidades vitales, que no son proyectos faraónicos, son viviendas, que cuando abran el grifo tengan agua, y que, ¿por qué no?, dejar el coche aparcado porque hay una guagua que te conecte el norte con el sur y el sur con el norte, y podemos llegar a cualquier sitio a cualquier hora del día. Cuando habla de transporte, me estoy acordando, en esta misma mesa, Chicho Neri y un servidor, estábamos hablando del tema de limitar quizás el tema de coches a la entrada del Parque Natural de Jandía, ¿no? Es una barbaridad la de coches que bajan hacia la punta de Jandía y el deterioro de la carretera. O en caso de asfaltarla, un asfalto ecológico, o hacerle algo a esa carretera, que realmente pasan una barbaridad de coches a diario, ¿no? Bueno, yo creo que la tramitación de la gestión en general de los parques naturales tienen que tener una pensada. Los parques naturales tienen un plan de uso y gestión, los llamados PRUG, ¿no? Planes rectores de uso y gestión de los espacios, donde los espacios hay que darles el sentido de conservación, primero que todo, pero donde se pueden desarrollar actividades de bajo impacto dentro de los parques y analizar esas capacidades de carga de cada parque, ¿no? Y yo creo que sería experimental hacerlo primero que todo en Lobos,
poniendo en valor ese parque natural del Islote de Lobos y que todos, majoreros y turistas, pongan en valor lo que vamos a ver a Lobos, lo que vamos a disfrutar en Lobos, ¿no? Y partiendo de esa experiencia piloto, donde al residente no le cueste... Llevando un control real, lo digo No, es que es lo que voy. Si nosotros queremos limitar una capacidad de carga que sea real, ¿vale? Nosotros tenemos también que dejar que el residente pueda disfrutar de los espacios naturales, que no somos una avalancha de residentes la que van a los parques naturales. Y con esto hablo de si es verdad que en Lobos pudiésemos implementar algún tipo de tasa que sirviera y repercutiera específicamente para el mantenimiento de limpieza, caminos, señalización, depuración de aguas y reutilización de esos residuos que se generan en el islote, y aparejada esa tasa al turista, no al residente. Y por tanto yo creo que esa experiencia piloto nos puede servir para 3 cosas fundamentales. Primero, para concienciar al residente de que es posible mantener nuestros parques naturales en buen estado, que vean una política de gestión real de un espacio natural donde el residente pueda ir a disfrutarlos, presumir, y vea una naturaleza cuidada, un patrimonio en valor, una gestión de residuos real y un disfrute del espacio sin una masificación del mismo. Y luego para el turista, porque el turista quiere pagar por algo que tenga sentido, por lo que tenga sentido pagar. Y el turista es el primero que pone en valor nuestros espacios naturales. Es que hay que viajar fuera para ver lo que nos dicen de Fuerteventura, que no nos dicen. Es verdad que el sentimiento que nosotros tenemos es distinto, porque la vivimos y en muchos casos las padecemos, sobre todo cuando estás enfermo, ¿no? Pero Fuerteventura es un orgullo vivir aquí. Es preciosa. Es una isla que yo creo que todos, cuando estamos lejos de ella, decimos, qué orgullo ser de Fuerteventura. Cuando vamos a la feria y nos dicen, es que acabo de ver el vídeo de Fuerteventura y se me han puesto los pelos de punta, tengo ganas de ir ya. Y es verdad, porque tenemos una isla preciosa. Yo estoy enamorada de esta isla. Es que si no, no hubiera venido. Se me salta hasta la lágrima, sinceramente. Es que es verdad, porque esta isla es la madre de todos nosotros. Y tenemos que cuidarla como una madre. Y por eso digo que, oye, pues no todo es malo dentro de Fuerteventura. ¿Tenemos mucho que mejorar? Sí. Pero yo soy, ante todo, una orgullosa majorera. Y me gustaría que los que vivimos aquí quisiéramos a Fuerteventura como los conejeros quieren a su tierra. Por supuesto. Como los conejeros quieren a su tierra. Y se los enseñó César Manrique. Pues tenemos que manriquizarnos. Sí. Ese término no existe, pero... O cubizarnos, como Juan Miguel Cuba. Pero tenemos que tener ese sentimiento de que somos una isla maravillosa, en la que a poco que le demos cariño a todos esos espacios naturales y podamos concienciar a todos, dando los mejores servicios, pues yo creo que vamos a avanzar mucho. Y yo creo que el Islote de Lobos puede ser el espejo en el que mirar el resto de espacios naturales. Unas elecciones que ya digo, hoy es día 9 de mayo, están a la vuelta de la esquina con esa pegada de carteles. ¿Cómo la ve Jessica de León que va a ser estas elecciones? ¿Con qué cara las afronta? ¿Cómo las ve de diferente a las del 2019? Bueno, para que ustedes les voy a explicar mi trayectoria política muy resumidamente. Yo entré en el partido en el año 2011. El Partido Popular venía de cosechar una mayoría absolutísima en el gobierno de España con Mariano Rajoy y en una crisis brutal, ¿no? Entonces el gobierno de Mariano Rajoy tiene que reajustar las cuentas para que Europa no nos rescatara. Es que hay que saber de dónde venimos porque a veces se nos olvida, ¿no? Y entonces empieza esa política discursiva de los que se habían reventado y endeudado este país para no perder unas elecciones. Oye, que nos está pasando otra vez. Que tenemos una deuda de varios billones con B de euros que va a pagar la generación que viene detrás de nosotros, ni siquiera nosotros. Con lo cual, bueno, pues esa política de Zapatero, ¿no?, que nos deja absolutamente endeudados, y el señor Rajoy tiene que reajustar todo. Yo creo que el electorado del Partido Popular nos castiga por otra cuestión, que fue todo ese casos que salieron a la palestra y que
condenamos rotundamente todos los que estamos dentro de la política, sea de mi partido o no. Y luego, bueno, pues nos enfrentamos a las elecciones del año 2015 y para mí fueron durísimas, porque, hombre, claro que la gente nos conoce, somos vecinos de toda la vida, pero ese sentimiento de esto va muy mal, vamos a peor, nos han recortado. Bueno, pues yo fui candidata en el año 2015 y salvé los muebles. Es verdad que solo perdimos, creo recordar, en aquel entonces 400 votos o 500 votos en Puerto, pero colocar la papeleta del Partido Popular era complicadísimo, porque estaba la gente muy enfadada, y yo lo entiendo, ¿no? En el año 17 hubo unas elecciones, creo recordar, o 16, europeas, 3/4 de lo mismo, un discurso muy reaccionario, una izquierda poco colaboradora, como suele ser habitual, en las calles, huelgas generales. Tú imagínate que ahora, con este incremento de precios, con las familias que no pueden pagar la luz, es que a nosotros nos decían que las familias iban a morir de frío con una subida en la factura de la luz de un 2%. Y ahora que ha subido un 20 o un 30%, no encuentras ni a un solo izquierdista o sindicato que sea capaz de plantear una huelga general para el transporte, por la subida del precio de la luz, por la subida de la cesta de la compra. Pero bueno, las huelgas generales llegarán en diciembre, cuando el señor Feijóo sea presidente de este gobierno, ¿no?, de España. Por tanto, bueno, pues muy complicado. En el 19, bueno, pues yo creo que siempre yo estaba en política muy pegada al ciudadano, no en campaña electoral, siempre. O sea, yo soy una persona de colectivos, de asociaciones, de reuniones, de poca foto, las necesarias para que no se olviden que uno está aquí, ¿no? Porque hay que contar lo que uno hace por esta política de redes y tal, que bueno, que yo soy comunicadora, a ver, yo soy periodista, pero es verdad que a mí no me gusta cero la foto. O sea, yo hay veces que voy con mi equipo me siento un poco incómoda, empiezo, oye, por favor, déjenme que yo salude a la gente con normalidad, que me cuenten sus problemas con normalidad, que incluso que yo he llorado con mucha gente que me cuenta uno de sus problemas, jolines, que se te muere tu madre esperando la dependencia. Yo soy una ñanga, me pongo a llorar. Entonces, bueno, pues estas cosas, ¿no? Y entonces, 19, crecemos un consejero y dijimos, vamos a hacer una posición constructiva. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una política de verdad, lo que nos están pidiendo de verdad. Vamos a construir de verdad. Y yo creo que hemos construido tanto con ese partido liderado por Fernando Enseñat, que hoy, en el año 2023, creo que la gente por fin está viendo que ese edificio empieza a tener una forma, una coherencia, una solidez, un discurso, una responsabilidad. Nos ha visto gestionar con Dunia en Pájara, con un equipo que la tiene al lado, que da pasos firmes, bajando impuestos, pues consiguiendo mejores servicios en playa, que en el marco de sus responsabilidades es capaz de dar respuestas a los vecinos de Pájara sin meterse en los fangos de la política. Al Partido Popular nunca lo habrán visto en un fango esta legislatura, y mira que ha sido complicado evitarlo. Ha sido muy complicado no entrar en discursos del barrio bajo, como barrio bajeros, ¿no? Bueno, pues yo creo que la gente ha visto que el Partido Popular de verdad hoy es alternativa de gobierno en los 6 municipios y también en el Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Canarias. Y yo lo único que les pido es una oportunidad. Si yo en 4 años de la Fuerteventura que yo quiero y que veo, de mejoras en agua, mejoras en vivienda, mejoras en transporte, y levantar el patrimonio que tenemos en el suelo, que este sur también tenga una oportunidad cultural, porque hoy en día tampoco tienen ni una biblioteca, ni un centro, ni un auditorio decente. Si en 4 años eso no está en Fuerteventura, yo llevo ya 2 de gobierno, no me escondo, yo creo que es el momento de que yo diera un paso a un lado. Pero primero necesito esa oportunidad. Creo que lo he hecho como consejera de turismo. Ha sido una gestión seria, responsable, donde hemos también sufrido la crisis de una pandemia y hemos sabido posicionar en el mercado un mensaje sólido. Por ejemplo, en el mercado nacional, con campañas propias de la isla de Fuerteventura, pasamos de tener una cuota de mercado del 17 al 26%, un 10% en un mercado en el que éramos absolutamente desconocidos. Y eso ha permitido que zonas turísticas estén 100% llenas siempre.
Y yo creo que eso, bueno, pues ese aval de gestión, de responsabilidad y seriedad es lo que pido para esos 4 años. Y si yo en 4 años no he sido capaz de poner ese espejo a funcionar en Lobos, de no avanzar en el plan insular, en coordinación con todas las fuerzas políticas, que yo no quiero excluir a nadie del discurso, quiero que en el plan insular de Fuerteventura se sienta reflejado el Partido Socialista, Podemos, Ecologistas y Vox, contigo, AMF y el Partido Popular. Porque esta isla no es de nadie, es de todos y la tenemos que construir entre todos. Si yo no soy capaz de articular ese discurso de consenso, pues bueno, yo soy capaz de en 4 años dar un paso a un lado. Pero primero necesito esa oportunidad el próximo 28 de mayo. Jessica de León, seguiremos hablando largo y tendido acerca de todas las propuestas que realiza el Partido Popular en la próxima semana. Muchísimas gracias de verdad por venir. Muchísimas gracias a ustedes. No lo has dicho tú, pero lo voy a decir yo. Es verdad que a veces hago agenda aquí y yo no vengo a esta casa, pero quiero que sepan que le seguimos y con mucho cariño, y yo, los medios de comunicación es la casa a la que voy a volver, porque la política es un paréntesis en mi vida y yo soy periodista ante todo. Y bueno, pues me alegra muchísimo que personas jóvenes y que este medio y que otros vayan surgiendo en Fuerteventura, porque esto al fin y al cabo es un derecho de la ciudadanía, mantenerse informados. Sabe que aquí tiene su casa, de verdad. Muchas gracias. Las 2:46, un altito y enseguida regresamos. No te vayas hasta ahora.